Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Bueno, hace un buen tiempo quería subir algún video por todo esto que está pasando en no tan solo en nuestro país, sino en el mundo. Lo del coronavirus, lo de la rebelión que ha habido en nuestra nación, etcétera, etcétera. Y bueno hermanos, solamente animarlos, saber que estos son tiempos donde van a pasar estas cosas, tienen que pasar y lo importante es perseverar. Vamos a compartir un texto bíblico, me voy a tomar de lo que había compartido nuestro pastor ¿cómo se llama? Vladimir, para entender en qué tiempo estamos viviendo. De Mateo 24, del 4 en adelante, dice, y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas es principio de dolores. Entonces primero es importante identificar en qué tiempo estamos viviendo y que estas cosas son necesarias que acontezcan. Estamos viviendo en el principio de dolores. Y cuando uno habla de principio de dolores es porque es el comienzo de algo. Por lo tanto tenemos que estar preparados, hermanos. Todas las cosas que has vivido, todas las cosas que hemos tenido que vivir, nos han preparado para poder tener una fe, o Dios quiere realmente que uno pueda obtener una fe tal que podamos sobrellevar todas estas cosas mirando el propósito, mirando el galardón y no mirando las cosas terrenales, porque Dios tiene una mirada superior a la nuestra. En la palabra de Dios dice que vuestros pensamientos no son mis pensamientos, que los pensamientos nuestros distan de los pensamientos de Dios como el cielo y la tierra. Por lo tanto, Dios tiene una mirada eterna y mucho más grande que nuestra visión limitada, incluso con unción y siendo cristianos, etcétera, etcétera. Nuestra visión siempre va a ser limitada. Pablo dice, vemos como un espejo. Aún no tenemos toda la revelación. Entonces, hermanos, Dios ve más allá de nosotros. Por lo tanto, todas las cosas que están escritas, que tienen que pasar, por muy feas que se vean, entre comillas hablando, tienen un propósito eterno y una eternidad que es imposible conocer, ¿cierto? Una eternidad no va a tener comparación con eventos que van a durar años, décadas o siglos o miles de años acá en la tierra, o que han durado miles de años en comparación con una eternidad. Las cosas que tú puedes vivir, que duren días, semanas, meses, años, décadas, toda tu vida, no tiene comparación con la eternidad. Y muchas veces Dios quiere que su iglesia y cada persona en forma personal tenga que ser tratado de cierta manera para que pueda llegar al reino eterno de Dios en la condición que Dios quiere que llegue, para que viva toda esa eternidad con los beneficios o en el estado que Dios quiere que entre. Pero muchas veces por falta de fe, muchas veces nosotros nos desanimamos o no alcanzamos las promesas de Dios, que muchas veces no se cumplen acá, sino que se van a cumplir en la eternidad. Por lo tanto, nosotros desistimos y nos perdemos el propósito de Dios, porque vemos lo que está aquí en la tierra. Y es importante que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo. Dice, poned vuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. También dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y también dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Entonces, todo nos indica que nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas espirituales, en Jesucristo, en Dios, en el autor y consumador de la fe, en Cristo, etc. Y poner los ojos en Cristo no es una metáfora. Poner los ojos en Cristo es tener una mirada o una confianza en que lo que Él ha dicho se va a cumplir, en que Él tiene la soberanía de todas las cosas que ocurren.
y tiene el poder y, y no hay ningún detalle en nuestras vidas que sea una coincidencia o, o que sea azar o que sea que a Dios se le pasó y diga, ah, chuta, esto pasó, voy a tener que ver cómo lo arreglo con mi hijo. Al contrario, si no escatimó a su propio Hijo Jesucristo en la cruz, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y Pablo dice, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni etcétera, etcétera, ninguna de las cosas nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. O sea, si Dios no escatimó a su Hijo, ¿cómo va a haber algún detalle en tu vida que sea casualidad? Especialmente las cosas, entre comillas, malas. No es que Dios provoque cosas malas, porque Dios quiere el bien para nosotros, pero Dios tiene el poder y es su voluntad transformar todas esas cosas en bendición. Acuérdense que una de las promesas que Dios le hace a Abraham y a todo su pueblo es que Él transformará la maldición en bendición. Amén, hermanos. Entonces estamos viendo principios de dolor y aquí puntos importantes que quisiera compartirles. En el versículo 4 dice, mirad que nadie os engañe. La primera advertencia que habla el Señor Jesucristo. Por lo tanto, en este tiempo en que estamos viviendo, que son principios de dolores, va a estar susceptible o el enemigo va a estar tratando de engañar. Por algo, el Señor Jesucristo le está advirtiendo a quienes, al mundo, no, le está advirtiendo a los cristianos. Mirad que nadie os engañe. Por lo tanto, estamos en un tiempo donde podemos ser engañados, donde está la opción, por decirlo de alguna forma, en que los cristianos pueden ser engañados y vemos que están siendo engañados. Por lo tanto, si Jesucristo nos advierte es para que nos guardemos. Por lo tanto, estamos en un tiempo de engaño, donde el engañador está, valga la redundancia, engañando al pueblo de Dios. Amén, hermanos. Por lo tanto, tenemos que recibir la advertencia que nos hace el Señor Jesucristo, mirad que nadie se engañe. Por lo tanto, hay espíritus engañadores que se están infiltrando en la iglesia hace mucho tiempo y que hoy más que nunca están tratando de ejercer ese poder. Por lo tanto, el Señor Jesucristo nos advierte que en este tiempo, principio de dolores, mirad que nadie os engañe. Es la primera advertencia que nos hace. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Engañarán al mundo? No, porque les está hablando a sus discípulos, a los que con los que empezó su iglesia. Por lo tanto, nos está hablando a nosotros como iglesia. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Ustedes saben de que el espíritu del anticristo, como dice en la carta de Judas, si mal no recuerdo, o en primera de Juan, o en alguna carta de Juan, dice de que habéis oído que el espíritu del anticristo viene y que ya está. Por lo tanto, anticristo quiere decir dos cosas: que se opone a todo lo que es Cristo y además que quiere tomar el lugar de Cristo. Acuérdense que también Pablo dice de que el enemigo se disfraza de ángel de luz. Por lo tanto, el engaño puede ser muy abierto, como vemos el Evangelio de la Prosperidad y todos los falsos dones y todos los shows que se hacen y que es carne o que son demonios que están detrás, etcétera, etcétera. Como también viene el engaño que es más minucioso del enemigo, que empieza a hablar en el corazón, que ¿cómo se llama? Se toma de la soberbia, que se toma de la codicia, para ir desviando de una manera paulatina al cristiano del blanco perfecto que es Jesucristo. Cuando hay un blanco perfecto, por ejemplo, yo lanzo una flecha con una, ¿cómo se llama?, trayectoria. Si yo desde que inicié el lanzamiento de la flecha tengo una desviación de 1 grado, voy a terminar muy lejos del blanco. Mientras más lejos esté el blanco, aunque sea 1 grado pequeño, mientras más lejos esté el grado, o sea, el blanco, más me voy separando del blanco perfecto. Por lo tanto, tenemos que estar apercibidos. Acuérdense que la palabra pecado significa errar al blanco y no necesariamente ir en contra. Quizás ir en la misma dirección, pero me estoy desviando. Por lo tanto,
la primera advertencia, muchos vendrán en mi nombre. Por eso, hermanos, es importante la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene interpretación en sí misma. Buscar el rema de Dios, la interpretación correcta de la Escritura, se da únicamente por la unción del Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu Santo se da en personas que andan en el Espíritu. Acuérdense que en el Antiguo Testamento dice, y el aceite de mi santa unción no será derramado sobre carne. Eso quiere decir que una persona que anda en la carne no es muy poco probable, o cuando andas en la carne no puedes discernir la revelación de Dios. Por eso que es importante, yo siempre insto, es importante, de suma importancia, la lucha entre la carne y el espíritu. Nosotros mantenernos en el espíritu. Acuérdense que la palabra de Dios dice de que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Y además la carne dice que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces tenemos que estudiar cuáles son las cosas de la carne, cuáles son las manifestaciones de la carne, qué quiere decir todas las manifestaciones de la carne y qué quiere decir andar en las cosas del espíritu. Entonces yo los invito a leer Romanos 6, Romanos 8, Gálatas 5, Efesios 5 y todos los textos que hablen sobre el espíritu, sobre el hombre nuevo, sobre el hombre viejo. Ese es otro tema. Pero voy al punto de que para tener una revelación de la palabra, para que se derrame la unción, no se derrama en la carne. Es necesario que nosotros no andemos en la carne, en la vanidad, en el yo, en el ego, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que me conviene. Debo sujetarme a lo que está escrito. Debo sujetarme a la revelación de Dios. Debo sujetarme al orden de Dios, a lo que Dios quiere, a los propósitos que Dios tiene, para tener una real interpretación de la escritura espiritual que concuerde toda la palabra con lo que se está interpretando. No solamente uno o dos pasajes bíblicos. La palabra de Dios es una de principio a fin y es eterna y concuerda de Génesis a Apocalipsis. ¿Amén, hermanos? Bueno, a muchos engañarán. Vamos al versículo 6. Y oiréis guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Por lo tanto, aquí vemos la segunda advertencia. Primero, mirad que nadie os engañe. Y segundo, mirad que no os turbéis, que no se confundan, que no caigan en desesperación, que no se turbe vuestro corazón. Y esa palabra turbación es la misma palabra que usa el Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed en mí. Por lo tanto, está hablando de falta de fe, de duda. No os turbéis, que no les falte la fe, que no caigan en duda, que no caigan en pánico. La segunda advertencia. ¿Y qué quiere decir que el Señor Jesucristo nos está advirtiendo eso? Que estamos susceptibles a que nos pase eso. Que es lo más probable que nos pase eso. Por eso que nos hace la advertencia. Si no fuese un peligro, no nos haría esa advertencia. Por lo tanto, no nos tenemos que confiar. No, yo aquí y allá. El Señor Jesucristo nos está advirtiendo que el engaño y la turbación o la falta de fe es algo que nos va a estar atacando y que podemos caer en eso. Por eso que nos advierte: mirad, estad atentos, no os turbéis. Por lo tanto, nosotros tenemos que constantemente estar trabajando en esas cosas, porque la atmósfera espiritual que se mueve en este mundo, que nos afecta, porque aún estamos en un cuerpo de carne, que nos afecta, es de turbación, de confusión y de engaño, como veíamos al principio. Dice: no os turbéis, porque es menester o necesario. Bueno, yo estoy con la versión de 1909. Es menester o necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Por lo tanto, vemos que todas estas cosas que están escritas son las que están pasando. Estamos viendo las pestilencias, que el coronavirus no es la única pestilencia que ha habido. Han habido otras grandes. Vemos ¿cómo se llama? H1N1, etcétera, etcétera. Otras pandemias que se han visto en China también hace unos años.
también ¿cómo se llama? En España y durante tanto tiempo el anthrax y tantas otras cosas que se han dado, los terremotos, hambres, entonces todas estas cosas nos van a causar en nuestro hombre carnal, van a causar turbación, duda, pánico, falta de fe, porque nuestro hombre carnal se opone a Dios, no cree en Dios, no tiene la capacidad de confiar en Dios. El que tiene la capacidad de confiar en Dios, el que tiene una fe real, es nuestro hombre espiritual que está hecho a la imagen del que lo creó, como dice la palabra. Por eso que es necesario que andemos en el espíritu y que no alimentemos nuestra carne. ¿Mm? Ya. Entonces, vemos que estas cosas están cumpliendo y todas estas cosas es principio de dolores. Entonces, y aquí viene la parte que va a venir. Cuando veamos todas estas señales, entonces va a ocurrir esto. Estas señales anteceden a lo que nos va a pasar. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Amén, hermanos. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Aquí viene la persecución. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ya vemos de que el cristianismo está siendo aborrecido por este mundo progresista, por este sistema mundial que se está llevando, por este mover social que se está llevando, aborrece a Dios, quiere quitar a Dios ¿cómo se llama? De la Constitución, quiere quitar a Dios de todo lo que se pueda. Ya vemos de que hay un aborrecimiento a los valores cristianos y muchos cristianos están claudicando con la excusa que Pablo dice, yo me he hecho como judío para ganar a los judíos, etcétera, etcétera. Pero ese texto está sacado de contexto, valga la redundancia. Nosotros no podemos nosotros igualarnos al mundo. Nosotros tenemos que ser luz y la luz resplandece ¿sobre qué? Sobre las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecen sobre ellas. Por lo tanto, nosotros tenemos que sufrir el agravio, sufrir la vergüenza, sufrir que nos traten de ignorantes, sufrir que nos hagan callar. Nosotros tenemos que sufrirlo y no usar armas mundanas para tratar de convencer al mundo. Entonces, si nosotros quedamos por locos, quedamos por ignorantes, quedamos por fanáticos y nos dan argumentos mundanos para callarnos, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que sufrir eso porque nosotros tenemos que dar testimonio de lo que es Jesucristo. Jesucristo podría haber venido con mucho intelectualismo, con mucho conocimiento intelectual. Él podría haber venido con conocimiento de medicina, con conocimiento de ingeniería, con conocimiento astronómico, que para ese tiempo más encima hubiese dejado atónitos a todas las personas y las personas lo hubiesen visto como Dios, porque este hombre tiene una sabiduría que él podría haber venido con tecnología, con un montón de cosas, pero Dios no le dio nada de eso al Señor Jesucristo como hombre. Simplemente Él se basó en la revelación que le daba el Espíritu Santo. Acuérdense que Jesucristo es Dios, hecho hombre, y se anonadó, nunca dejó de ser Dios, pero se despojó de todos sus atributos divinos y no los usó de ninguna manera en su ministerio terrenal. Por lo tanto, Dios podría haberle dado sabiduría para impresionar a la gente, para discutir con los fariseos con pruebas y que aquí y que hay pruebas científicas, porque yo les voy a comprobar científicamente que realmente Dios existe y un montón de cosas y no lo hizo. Incluso hay textos bíblicos que incluso hablan de la ignorancia de nuestro Señor Jesucristo en ciertas cosas domésticas. Por ejemplo, Él fue a buscar un fruto en una higuera pensando que iba a encontrar fruto y el texto bíblico dice, pero no halló fruto porque no era el tiempo del fruto. Entonces Él ignoraba eso. Y eso habla de su humanidad. Entonces, vino con un conocimiento humano limitado, pero una revelación plena
de Dios. Entonces, tenemos que ver bien cuáles son las prioridades de Dios y de qué se encarga Dios. Por lo tanto, tenemos que sufrir el agravio, tenemos que sufrir la persecución, tenemos que sufrir el ser avergonzados, porque ese es si el Señor Jesucristo lo sufrió, ¿cuánto más nosotros? Mientras todo esto nos ocurra por andar en la luz de Cristo, que esa luz y esa justicia de Cristo incluye el amor y la misericordia, no la condenación al mundo, sino el amor y la misericordia, y presentar a Jesucristo como el Salvador, porque son buenas nuevas, ¿cierto? Pero sin consentir con el pecado ni la maldad. Amén, hermanos. Entonces tenemos que sufrir. Amén. Entonces, y seréis aborrecidos de toda la gente, y aquí está hablando del mundo, por causa de mi nombre, o sea, por causa de vivir bajo el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa por causa de mi nombre? Acuérdense que dice, y en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Por lo tanto, cuando estamos por causa de mi nombre, es por causa de estar sometidos al Señor Jesucristo, estar haciendo su voluntad. El sometimiento es obediencia. ¿Ya? Sigamos. Y muchos entonces serán escandalizados. Y aquí no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. Muchos en la iglesia serán escandalizados y se entregarán unos a otros. División, peleas en la iglesia. Y unos a otros se aborrecerán. División, odio, falta de perdón en la iglesia. Que vemos que es lo que ha pasado y de la manera que el enemigo está trabajando. A gran escala y a pequeña escala. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto está pasando y va a pasar dentro de la iglesia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Y esa palabra amor es amor ágape. Por lo tanto está hablando de que el amor ágape, que no lo tiene el mundo, sino que solamente lo puede tener el cristiano. Acuérdense que en Romanos 5, te lo voy a buscar, que le he dado harto texto bíblico, no le he dado la cita de ninguno. Me van a perdonar, pero por el tiempo, para no extenderme tanto. En Romanos 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Por lo tanto, una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede tener este amor que se refiere Mateo 24, que dice, por haberse multiplicado la maldad, y esa palabra maldad significa vivir sin ley, ¿cierto? Por haberse multiplicado el vivir sin ley, el amor ágape de muchos se resfriará. Y no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. Porque esa palabra maldad significa vivir sin ley mosaica, o vivir sin ley de Dios, o no estar bajo la ley de Dios. Por haberse multiplicado todo esto, el amor de muchos cristianos se enfriará. El amor ágape. Y el amor ágape que incluye perdón. Por eso que acá dice que se aborrecerán, se entregarán unos a otros. Porque el amor ágape, el primer principio del amor de Dios es la entrega, o sea, no velar por mi interés, sino la entrega y el perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo, y de tal manera nos ha amado el Señor que nos ha perdonado nuestros pecados en su Hijo Jesucristo. Es una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios. Versículo 13. Mas el que perseverará hasta el fin, éste será salvo. Y aquí está la parte donde el Señor Jesucristo nos da el antídoto o la condición en que Él espera que estemos en estos tiempos. Dice, el que persevere hasta el fin. Una perseverancia constante, que esté constantemente en perseverancia. Nosotros tenemos que perseverar ¿en qué? En creer y en hacer la voluntad de Dios. En eso tenemos que perseverar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primero, ámense los unos a los otros como yo os he amado. De ahí para abajo parte todo.
no necesariamente me estoy refiriendo, o el Señor Jesucristo se está refiriendo a una orden que Dios te dio específica de ir para allá, de hacer esto, puede ser, pero eso es secundario. Si no cumplimos esto que es primario, lo demás no tiene valor. Entonces, lo primero es el amor. Acuérdense que Dios, o sea que el enemigo está trabajando en división en la iglesia, y no solamente como grupo de iglesia, en los matrimonios de la iglesia, en las familias de la iglesia, división, rencor, amargura, falta de perdón, no querer verse, y nosotros tenemos que ser valientes, hombres y mujeres activos en luchar. Eso es hacer guerra espiritual, nosotros tenemos que ser activos. Yo no saco nada, aunque es necesario, yo no saco nada con encerrarme a orar, a hacer guerra espiritual. Yo reprendo los demonios de rencor que hay entre mi padre y yo, o entre mi hija y yo, o etcétera, etcétera, o entre mi hermano y yo lo reprendo, lo cancelo y lo perdono. Si no hago un trabajo activo, aunque eso es necesario, como dije, ¿cierto? Pero tiene que ir acompañado de la acción. Porque el Señor Jesucristo no solamente intercedió por nosotros, porque Él podría decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo te ruego que esta humanidad la perdone, Señor, sino que Él actuó, murió, pagó el precio, reconcilió Él con sus hechos, reconcilió al hombre con Dios, con su Creador. Entonces, nosotros tenemos que ser imitadores ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ser activos. Acuérdense que todas estas cosas que nos está advirtiendo el Señor Jesucristo son peligros que Él ve, por revelación, vio y ve todavía, que es los peligros en que está cayendo, ha caído y puede caer la iglesia. Y puedes caer tú. Tú no estás exento, porque aquí está diciendo que estas cosas pasarán ¿dónde? En la iglesia. Y si el Señor Jesucristo nos está advirtiendo esto, es porque nosotros estamos propensos a caer en estas cosas. Por lo tanto, no pensemos que estamos exentos por el hecho de ser cristianos, porque el Señor Jesucristo está diciendo que esto le va a pasar a los cristianos. Por eso nos advierte que nosotros tenemos que estar perseverando en hacer su voluntad. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y no está hablando de la salvación, sino la culminación del proceso de salvación. Bueno, ese es otro tema. Pero tienen que recordar que la Biblia habla salvación como tiempo pasado, fuimos salvos como tiempo presente, somos salvos y como tiempo futuro, será salvo, porque es un proceso integral de salvación. ¿Ya? Pero bueno, ese es otro tema. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, la perseverancia, perseverar en hacer la voluntad de Dios, perdonar. Acuérdense, Dios tiene prioridades. Para Dios hay cosas que son más importantes que otras, aunque estén en la Biblia. Por eso que es importante encontrar la revelación de la Escritura a través de la unción del Espíritu Santo y de la concordancia que tiene toda la Escritura desde Génesis a Apocalipsis, para poder entender la palabra de Dios. Debo conocer al que ha escrito la palabra, al que dice la palabra, debo conocerlo para saber quién es, cómo es. Amén, hermano. Por ejemplo, yo con mi esposa, ella puede decir muchas cosas, pero yo conozco qué hay en su corazón, sé cómo es, sé cuando dice algo, cuál es la intención que hay en su corazón, en su tono de voz, en cómo lo dice, en cuándo lo dice, porque hay un conocimiento, y ella también a mí, porque hay una relación, porque nos hemos conocido experimentalmente. Nosotros debemos conocer a Dios experimentalmente. Entonces, debemos perseverar en hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que para Dios son prioridades, principalmente el amor. Entonces, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo propio, sino el bien de los demás, etcétera, etcétera. El amor no se irrita, etcétera, etcétera. Y otra característica importante,
perdonar. Pablo dice muchas veces, o sea, algunos, y está hablando de la iglesia, tiene agravio contra el otro, sufre el agravio. Perdone como Cristo lo perdonó. Pero si yo no he experimentado cómo Cristo me perdonó o no tengo conciencia de eso, ¿cómo voy a entregar ese perdón? Por eso que nos cuesta perdonar, porque no hemos experimentado el perdón que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el perdón, pero nosotros no tenemos la capacidad de discernir la profundidad de lo que Dios en Cristo ha hecho al perdonar nuestros pecados y nuestras faltas, y no solamente como pasado, sino como presente y constantemente. Entonces, como no tenemos esa revelación, esa experiencia real, esa conciencia de lo que Dios ha hecho, porque no hemos buscado, porque no estamos en comunión con Dios, entonces no podemos entregar ese perdón y por eso que nos cuesta perdonar, guardamos rencor. Y todas estas cosas que están pasando, que nos han pasado, que ha sufrido, nos ayudan a poder tener esa experiencia con Dios. Acuérdense que la palabra de Dios en Zacarías dice, en horno de aflicción te he escogido. Entonces, creo que eso lo dice en Isaías y en Zacarías también habla de el escogimiento en el horno de aflicción. Entonces, hermanos, perseverar en hacer la voluntad de Dios. Prioridades, amor, perdón, justicia, no claudicar con el mundo, no ser partícipe de las tinieblas, la santidad, etcétera, etcétera, infinidad de cosas. ¿Perseverar en qué? En hacer la voluntad de Dios. Entonces, prioridades. Las prioridades de Dios van de adentro hacia afuera. Por ejemplo, ¿nos tenemos que congregar? Sí, amén, nos tenemos que congregar. Pero, ¿qué saco yo con ir a congregarme si en mi corazón hay rencor, en mi corazón no hay perdón, en mi corazón hay soberbia,